año, hora de balances, y qué mejor que hacer estos recuentos con un economista y analista amigo de este programa, Rafael Garay. Muchas gracias por estar acá, analizando este último día hábil del año, lo que viene para el próximo. Y partamos con Chile, que ya esta semana se reunió el presidente Piñera, creó como un comité de ministros, ¿no es cierto?, que van a ver cómo afrontar una supuesta crisis que el próximo año el país podría tener. ¿De qué crisis estamos hablando? Punto 1. Punto 2, vamos a necesitar estímulo fiscal para que el país no caiga mucho el crecimiento y por lo tanto el empleo y se desate este dominó de crisis. A ver, más que crisis, Chile lo que va a tener una desaceleración, y ya la estamos viendo en los indicadores de crecimiento y indicadores de actividad industrial. A pesar de eso, yo creo que Chile va a soportar bastante bien. Yo estimo que el año 2012 Chile va a crecer un 4,2%, pero obviamente se va a requerir, por un lado, buena coordinación del gobierno, por tanto, yo creo que es un paso importante que por lo menos se sienten a dialogar los ministros involucrados, y segundo, va a haber que existir estímulo por lo menos de dos tipos, o sea, estímulo monetario, es decir, la baja... Pero eso ya está casi internalizado, ya todo el mundo prácticamente quería llegar, lo sabe. ¿cierto?, a 4%, incluso 3,75% perfectamente, y estímulo fiscal, sobre todo en el área, o en la variable que yo creo que va a ser más sensible el próximo año, que va a ser desocupación. Porque va a tener una masa laboral creciendo y una economía que se desacelera. Esta estimación que estás haciendo de 4,2% de crecimiento implica, por lo tanto, un estímulo fiscal para poder llegar, o sea, el sector privado por sí mismo no va a hacer crecer el país un 4,2%. Muy difícil. O sea, es con estímulo fiscal. Es con estímulo fiscal, y yo estoy pensando, ¿cierto?, que va a haber probablemente generación de planes de empleo de emergencia, por un lado, y estímulo fiscal desde el punto de vista del gasto para poder mantener cierto nivel de actividad en sectores que son más sensibles a la contracción económica. Ahora, hay otro supuesto detrás. Y el supuesto es que Estados Unidos, a diferencia de lo que creen todos los analistas, que le ponen un techo de crecimiento para el año 2012 de 2,5%, yo estimo que Estados Unidos crece un 3%, y con ese supuesto, Estados Unidos, que representa el 24% del PIB mundial, creciendo el 3%, se puede dar el escenario que te digo yo de 4,2% para Chile. A ver, pero igual Estados Unidos, en este momento para nosotros es mucho más importante cómo va a estar el próximo año China, y hay muchos economistas que hablan de que China va a sufrir una desaceleración dentro de, digamos, igual va a crecer a un 7-8%, pero eso para el crecimiento histórico chino... Que 7-8% no es menor decir una cosa u otra. A ver, las estimaciones no es más menor profundas... decir 7 que 8%. No. A ver, te lo pongo con dos variables. Primero, por cada décima menor de crecimiento chino mueren 40.000 personas de hambre. O sea, si tú le sacas un punto completo, son 400.000 personas que morirían de hambre. En China solamente por menos crecimiento. Las estimaciones de los economistas están entre 7,4 y 7,9% de crecimiento chino para el próximo año. Pero hay un punto, y es que China, por la cantidad que ahora, cierto, por primera vez la población urbana supera la rural, China necesita crecer un 8% piso para poder absorber esa mano de obra que está llegando. Si no crece, los conflictos sociales van a estar... Por supuesto, bajo un 8 es como no crecimiento para ellos. Claro, o sea, esa es la barrera para China. Ellos, las autoridades dicen que van a crecer un 8%, las estimaciones, Rubini dice un 7,4%, la peor estimación que hay, o la más baja, y una serie de analistas japoneses estiman en torno a un 7,9%. Ninguna de esas buenas noticias. Ahora, lo más cercano a 8, ojalá, en parte por el peso del cobre también. Por eso, y entonces, a ver, con China creciendo un 8%, pongamos que crece eso, ¿cuál es el precio estimado para el cobre, por lo tanto, para nosotros, finalmente? Mira, Cochilco hace estimaciones que no son muy positivas, porque ellos estiman en el corto plazo un precio promedio de 3,5 y en el mediano plazo, que puede ser 24 meses, un precio de 2,5. 2,5 dólares por libra es un precio malito. ¿Por qué? Porque el presupuesto, es que lo que pasa es que el presupuesto de la nación tiene dos supuestos erróneos en la construcción. Uno, crecimiento, 4,9, ¿no? 4,9, y segundo, precio del cobre en 3,7. Son dos supuestos muy malos. En general, uno tiende a hacer un presupuesto de la nación que subestima el precio del cobre y no lo sobreestima. Por lo tanto, tú podrías tener un país que incluso tiene que recurrir quizás a su reserva. ¿Eso es un error de Hacienda? Absolutamente. Pero absolutamente. O sea, si ellos confeccionan el presupuesto, por lo tanto hay una sobreestimación de crecimiento y de precio del cobre. Entonces tú podrías tener un país que tiene que o recurrir a reservas internacionales, cosa que le pega al dólar. ¿Usted cree que Felipe Larraín, francamente, no calculó bien el presupuesto del próximo año? Absolutamente. Lo he hecho varias veces. Digamos. Yo creo que se equivocó en los dos supuestos básicos, que es crecimiento y precio del cobre. Si el precio del cobre, al final del día, el 60% de nuestra exportación. Si tú te equivocas en eso y te equivocas en crecimiento, al final del día lo que está haciendo es sobreestimar los ingresos fiscales. Y sobreestimar los ingresos fiscales, cuando eso no se cumpla, el gobierno va a tener un déficit. ¿Cómo lo financia? O vas con las reservas propias, ¿cierto?, del FES, por ejemplo, o tienes que salir a los mercados de financiación internacional, es decir, emisión de bonos. Y emisión de bonos en una economía... Está baja la tasa dentro de... Es baja, pero en una economía que va a tener obviamente problemas de liquidez a nivel internacional, no es un tema menor. No es un tema menor. Y sobre todo tenés que repatriar divisas cuando el precio, ¿cierto?, del dólar obviamente le pega a las exportaciones. Entonces, ¿qué está viendo para el precio del dólar? 519 cerró este año. Sí, el cierre 519 yo creo que refleja más o menos la cantidad, o sea,
la abundancia real de divisas en la economía. Obviamente, en la medida que el peso del cobre se vaya corrigiendo la baja, lo que tú vas a tener es que el peso del dólar va a ir al alza. Pero si es que se ingresan muchos dólares, precisamente por estos financiamiento internacional o lo que sea... Claro, pero ahí está el supuesto, es decir, si Chile requiere financiamiento internacional y repatria dólares de manera masiva, ¿cierto? Obviamente le va a pegar el precio del cobre y el precio del dólar y lo va a pegar más a 500. Si no existiera esa intervención, el precio debería flotar por arriba de los 530 en el corto plazo. En el corto plazo. Sí. O sea, irse preparando en este momento, sí, si que uno quiere comprar dólares. Yo creo que sí. Yo recomendé comprar a 4.64. Digamos. Yo creo que ese era el momento, perdón, 4.59 era el momento que yo entré y era el momento que yo recomendé entrar. 4.64 es un precio interesante todavía. Hoy a 519 ya es una defensa de liquidez, ¿cierto? Frente a lo que puede ser un aumento ya más marginal, pero a 530 es un tipo de cambio bueno para los exportadores, malo para los que están endeudados en dólares. Por supuesto. Europa es un temazo. Fue un tema todo este año y el próximo año la gran incógnita es de qué manera va a pegar al resto de las economías del mundo lo que está pasando con las economías europeas. ¿Cómo ve usted ese escenario? A ver, Europa, bueno, tiene menos peso en la economía internacional, ¿cierto? Piensa tú que Europa pesa en términos de Producto Mundial un 17%, o sea, menos que Estados Unidos solo, es toda la zona euro. Técnicamente está en recesión. Marginalmente, es decir, Europa debería caer en torno a 0,3% su producción. Esto, obviamente, con distintas velocidades, España cayendo más, Portugal cayendo más, Grecia, para qué hablar, y una Alemania que va a tratar de tirar el carro. Pero obviamente la zona euro como zona va a ser una zona que va a tener una restricción, una recesión el próximo año, pero el mundo completo va a crecer. Yo creo que la preponderancia de Europa es menor. Sí, los problemas se originan o se sienten más bien a nivel del sistema financiero. ¿Cierto? Tenemos, por ejemplo, ¿cierto? Santander saliendo o vendiendo parte de su participación en Chile, saliendo de Colombia. Pero eso afecta finalmente la liquidez en todas partes del mundo. O sea, ya tuvimos acá en Chile el Banco Central inyectando liquidez, va a estar inyectando hasta febrero. Porque a pesar de que la tasa de referencia, la TPM, está en 5,25, ¿cierto? En términos reales, la TPM era como que está en 6%, por la falta de liquidez. Entonces, lo que hace el Banco Central es garantizar a 19 días toda la liquidez que el sistema requería. Yo creo que es una buena jugada. Pero esas restricciones de liquidez se van a apreciar, sobre todo, yo diría, en los primeros 4 o 5 meses del año 2012. El 2011 podríamos decir que fue, esto ya es casi un cliché, pero que fue el año de los consumidores, ¿no es cierto?, en el cual se empoderaron de alguna manera. La Polar fue, el fraude se destapó precisamente por una demanda colectiva del CERNAC, pero por consumidores. Después también vimos a la fusión Lantam retrasarse por una asociación de consumidores, etcétera. Para el consumidor, para las personas, ¿cómo va a ser el 2012? ¿Qué tenemos que tener en nuestra mente? Yo creo que va a ser un año, en la medida que hay menor demanda y hay menor dinamismo, obviamente los precios tienden a la baja, lo que diría sacar un poco de presión inflacionaria, y por lo tanto desde ese punto de vista es un año que se ve bien desde el punto de vista del consumo, a pesar de que el consumo no se va a expandir tanto. Pero yo creo que la variable que es compleja para el consumidor es su otra faceta, que es la de empleado. Porque si tú tienes que hay un aumento de la desocupación, obviamente eso va a impactar a las personas y hay que ser responsables desde ese punto de vista con el endeudamiento, porque a pesar de que las tasas deberían tender a la baja, sobre todo las tasas cortas en créditos de consumo, tú vas a tener los bancos e instituciones financieras endureciendo las condiciones crediticias, como ya se está apreciando, por ejemplo, en los créditos hipotecarios, donde en el fondo no es que hayan aumentado la cantidad de restricciones, sino que te están pidiendo todas las restricciones que ellos tenían. Y en el fondo se endurece porque obviamente hay una probabilidad de que la cartera morosa aumente y en ese sentido hay eso desde el punto de vista de los bancos, pero que ellos endurecen sus políticas, pero nosotros mismos también entonces tenemos que estar un poco más cautelosos el 2012. Yo sería cuidadoso con el nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento personal medido con dos indicadores. Primero, la deuda total que tú tienes en consumo y segundo, cuánto de tu ingreso mensual estás destinando a pagarla. Yo creo que uno tendría que ser razonable. ¿Cuánto debería yo tener? ¿No más de qué? Uno no debería tener más de 6 o 7 veces su renta líquida como deuda total en consumo, sacó esto de los créditos hipotecarios, ¿cierto? Y no debería destinar más de un tercio de su ingreso a pagar créditos de consumo. Y por eso estoy hablando de todos los créditos de consumo. Si o sea, la cuota del auto, no más de 30.000 pesos. No más de 30.000 pesos destinados, o 35.000 como techo. Cualquier deuda. Persona que pague más de un tercio de deuda ya es complicado. Recordemos que en Chile el 4% de las familias destina el 75% del ingreso mensual solamente a servir deuda. O sea, una persona que gana 1.000.000 de pesos en ese segmento, 750.000 van directo términos reales gana 250.000 pesos. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado con el endeudamiento y con el servicio de esa deuda, el pago mensual. Muy bien, Rafael, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este último día del año. Gracias. Con esta entrevista entonces terminamos este último día del año en Agenda Económica, como siempre, los servicios.cnn Chile.